Bendiciones a todos en este día precioso que el Señor nos concede de vida, sus favores, sus misericordias. En este día es un gusto saludarles. Reciban de parte de Dios una bendición, su palabra. Hoy vamos a acercándonos a la mesa del Señor, el discipulado de nuestro Dios, su palabra, el cayado de la gracia. Le hemos titulado hoy a nuestro discipulado a tratar en este día. Después de este saludo vamos a entrar en materia para avanzar y nos vamos a fundamentar en la ley de Dios, su palabra, el cayado de la gracia. Amén. Nos fundamentamos entonces. Zacarías capítulo 11 versículo 10, de aquí de la plataforma de nuestro canal en YouTube, Iglesia Altar de Restauración, del Ministerio de Benecer, bajo la cobertura del apóstol doctor Ciro Enríquez. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo: tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Amén. De esto vamos a hablar, y ahí lo dice claramente, cayado gracia, y por eso de ahí el título. Hacemos una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta oportunidad, este día. Venimos a bendecir tu palabra, venimos a bendecir tu mesa, venimos a bendecir el discipulado, los oyentes, hermanos y amigos, a donde pueda llegar este audio, este video. Gracias, Señor, por sus vidas. Pedimos que sea edificación, de bendición, y que pueda ayudarnos en nuestra vida de fe y el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. En el nombre de Jesús los bendecimos desde ya, toda la audiencia, a la iglesia de Cristo preciosa, y cada amigo y cada amiga, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces el cayado de la gracia le hemos puesto en base a este verso. Mire, Zacarías 11:10, que dice: cayado, mi cayado gracia. Tomé luego mi cayado gracia y lo quebré para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Esta lectura de lo que nos habla el profeta Zacarías es una profecía acerca del Mesías, acerca del pacto de Dios a través de su sangre preciosa, de su palabra. Y entonces nos relata ahí en el contexto esta profecía, que Dios había hecho un pacto con la casa de Israel, con los pueblos, como dice acá, con todos los pueblos, pero hubo ahí transgresión, hubo ahí rebelión de parte de pues esta casa, y entonces por eso Dios está diciendo que Él quebró su cayado. Amén. Dice aquí, para romper el pacto, pero sabemos que la Biblia dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Evangelio según San Juan, ¿verdad? Pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces esa profecía de lo que habla es de eso. Incluso vamos a ver unos versículos acá en el contexto para poder entender un poquito mejor, pero realmente de lo que está hablando esta parte central aquí va a ser de ese pacto de gracia que Dios había hecho y que siempre ha querido hacer, y que ahora ha hecho con la iglesia de Cristo, pues ha hecho con sus hijos y sus hijas, los que le han recibido. Es un pacto de gracia, es un pacto de amor. Y entonces, pero me llama la atención que dice mi cayado gracia, porque la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Y cuál es uno de los instrumentos, de las herramientas del pastor? El cayado. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en ese salmo hermoso también menciona un cayado. Y a eso vamos a ir como cuando nos dé el tiempo. Entonces déjenme leerle aquí unos dos versículos siempre de esta profecía, ¿verdad? Zacarías 11:9, un verso anterior, dice: y dije, no os apacentaré, la que muriere que muera, y la que se perdiere que se pierda, y las que quedaren que cada una coma la carne de su compañera. Hablando del rebaño, ¿verdad? Hablando de las ovejas.
estaba Dios molesto, estaba como que estaba enojado, y a través del profeta Zacarías expresa estas palabras, hermano, duras, que lo que está diciendo, ¿verdad? Ya no los voy a apacentar. ¿Qué es lo que hace un pastor? Apacentar. Amén. Por eso mencionamos Juan 10, ¿verdad? El buen pastor su vida da por las ovejas. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces está diciendo, la que muere, que muera, la que se pierda, y las que quedaren, que se coman unas a otras, con quien dice, ¿verdad? O sea, estaba molesto Dios por la rebelión, por la apostasía de esta casa. Y entonces eso nos da una lección a nosotros muy importante y nos lleva a pensar. Zacarías 11:11, mire, siempre estamos ahí en la misma profecía esta. Y dice este versículo, mire, y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Entonces le sigue hablando y le sigue dando a entender que era un rebaño, pues era una manada de ovejas, y entonces les está diciendo que se dieran cuenta de que era verdaderamente su palabra, era su pacto, era el Mesías, el deseado de las naciones, el que él había de enviar, pero que pues sabemos que después que llegó no lo recibieron, ¿verdad? Por eso mencionamos Juan capítulo 1. Y entonces en estos versículos estamos dando, este especifica un poquito más porque todos conocemos algo de aquí. Mire esto, Zacarías 11:12 dice, y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Este nos da más la certeza de lo que estamos hablando del Mesías que iba a venir. Pero mire, por cuántas monedas de plata fue vendido el Mesías, Jesús nuestro Señor amado, por 30 piezas de plata. Y por eso tenemos la certeza de que aquí se está hablando de el nuevo pacto, se está hablando de la ofrenda, el sacrificio de Dios el Padre, pero que no fue aceptada, no fue recibida, como lo hacía con frecuencia, pues este ejemplo, ¿verdad?, de la casa de Israel y de Judá, que siempre, pues de alguna forma se rebelaban y no aceptaban las palabras de Dios, de los profetas. Y entonces aquí Dios les dice eso, y les dice, dame mi salario y dejarlo, y dice que pesaron 30 piezas de plata por un salario, que eso le hace referencia a cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en su ministerio y que fue entregado a los romanos y entre los judíos, y entonces ahí la crucifixión, ¿verdad? Todo eso, pues eso nos da a entender que era esa profecía relacionada con esto. Entonces hasta ahí podemos dejar la referencia un poquito, ¿verdad?, de estos textos, ¿verdad?, que estaban hablando, mire, de que era de Jesús quien se estaba hablando. Pero el buen pastor traía su cayado, y era un cayado de gracia, y que ahora nos sirve a nosotros también para que sepamos y entendamos que Él nos ha venido a pastorear, que Él quiere pastorearnos. Pero ese cayado de gracia, Efesios 1:7, el apóstol Pablo lo expresa de esta manera, mire. Dice el apóstol Pablo aquí, escribe en esta carta, en quien tenemos redención por su sangre. Mire, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Entonces, quiere decir que es multiforme, ¿verdad? Que es dimensional. Su gracia es vasta. Y es el regalo que Él nos ha entregado, que nos ha dado, que otros en el tiempo atrás rechazaron. Por eso leíamos Zacarías que decía, y él dice, quebré mi cayado, destruí mi cayado, y lo hice pedazos, mi cayado gracia. ¿Por qué lo hizo pedazos? Porque no quisieron aceptar la bondad, las riquezas de su gracia, y Dios se molestó. Ahora nosotros espero que sí aceptemos esto, ¿verdad? Esto tan hermoso, su sangre, el perdón de pecados, el pastoreo divino, ¿verdad?, de que Él, decíamos, su herramienta, una de las herramientas, una de las funciones del pastor ahí va con el cayado, nuestro buen pastor, el príncipe de los pastores, que da su vida y la dio por nosotros. Pero son las riquezas de su gracia, lo describe el apóstol Pablo.
Eso quiere decir que es algo grande. Cuando desarrollamos un poquito esto, entonces comenzamos a ver que gracia, una de las cosas que significa, mire, es gratificante. Viene de la palabra gratuito o gratis, para dar a entender mejor, ¿verdad? Gratificante, que es gratis. Dice que eso significa la gracia según el diccionario griego, Strong, de la Biblia. Gratificante, mire, dice que es un donativo, es un favor, pero es gratis. Y eso significa una de las cosas que significa gracia. Entonces, estas acepciones. Entonces, mire qué lindo que el callado gracia, hermano, el callado gratuito, el callado como un donativo, o sea, un pastoreo gratis por amor, que solo trae beneficios, trae favores, como dice el apóstol Pablo aquí, riquezas de su gracia. Eso es el callado gracia, que pues que Dios no se moleste con nosotros, ¿verdad? Pidámosle misericordia y que no se vaya a enfadar como pasó con Israel y con Judá, y porque se rebelaron y le dieron la espalda. Y entonces Dios se molestó y vimos todo lo que decía, ¿va? La que se pierda, la que se muera, que se muera. Mire, era un enojo grande. Y las otras que se coman la carne de sus compañeras. Pero con nosotros, hermano, que entendamos que la gracia es un don inmerecido, es gratis, es un donativo, es un favor, y que podamos no despreciar eso, sino abrazarlo y entender que la gracia no es ocasión para la carne, no es para irse al extremo libertinaje, tampoco al legalismo, sino ser cristocéntricos y entender que la gracia es un don inmerecido y que Dios nos lo ha otorgado por su misericordia para hacernos el bien todos los días de nuestra vida, todas las bendiciones que esto conlleva. Entonces, eso es básicamente gracia, y eso podemos definirlo como el callado gracia. Ahora esta segunda parte del mensaje, entonces yo le puse los 7 callados de la gracia. Amén. Los 7 callados de la gracia, porque yo los veo aquí en la Biblia, los veo claros, bueno, veo definidos estos callados en algunos versículos que yo le puse aquí, que son 7, ¿verdad? Y los vamos a leer. Y también veo en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, veo que aparecen 7 versículos exactamente, hermano, de lo que se habla de esta gracia, de este callado. Y que, pues si no nos da tiempo, lo revisaremos en la próxima, ¿verdad? Ahorita vamos a ver los 7 callados, pero que hablan de lo que es la transformación, la evolución, de lo que es el crecimiento, y nos habla de las riquezas de su gracia, como decía Pablo el apóstol, en esos 7 versículos que aparecen de la gracia. Pero miremos uno, para que no nos avance mucho el tiempo, los 7 callados de la gracia, esta segunda parte del temita. Génesis 32:10, mire qué dice aquí: menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado, ahí aparece callado, mire, con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Esta historia nos habla de la vida de Jacob. Cuando Jacob iba siendo perseguido por su hermano Esaú, por lo que sucedió entre ellos por la primogenitura, y que él iba huyendo y que no tenía oportunidad, hermano, y que en el camino Dios lo visitó por medio de ángeles en Betel, y entonces Dios le habló. Pero el punto a señalar es que Jacob no tenía nada, no llevaba nada, él iba huyendo. Pero dice la Biblia que conforme fue avanzando y el tiempo y los años, sabemos que él trabajó 7 años por su esposa y que se la cambiaron, y después trabajó otros 7 por Raquel. Y entonces, pero en todo ese proceso, pues él iba siendo tratado. Pero mire, el callado de Dios no se apartó de él, el pastoreo, porque incluso Dios le habló en Betel y le dijo que no iba a dejarlo hasta que hubiera cumplido todas las palabras que le había hablado, las promesas que le había dado. Y entonces por eso él está diciendo, con mi callado, con quien dice, va, con solo mi callado pasé el Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. O sea, ahora he prosperado, ahora he sido abundado y sobreabundado, ahora he crecido. Y entonces eso nos habla de que este callado
una de las cosas que la gracia de Dios trae a nuestra vida, hermano, es la abundancia, es la prosperidad de todas las cosas, pero en el proceso, en el tiempo, no como muchos, ¿verdad?, que quieren alcanzar de un solo las cosas, hermano. Y la verdad es que la Biblia dice: amado, yo deseo es que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. El alma tiene que prosperar, pero es un proceso para que prospere la vida de uno. Y Jacob tuvo un proceso, hermano, bastante duro. Y entonces ahora está crecido. Él dice: ahora tengo 2 campamentos, tengo mis hijos, tengo 2 rebaños. Y habla él de lo que Dios le dio, le concedió. Pero eso lo que nos habla, yo decía, es el cayado de Dios que nos pastorea, que nos hace prosperar, que nos hace florecer, que nos hace reverdecer, hermano. Y esa es una de las cosas que la gracia, las riquezas de su gracia traen sobre nosotros. Amén. Muchas cositas que decir y extraer, pero son 7. Entonces déjenme avanzar. 1 Samuel 17:40. Dice: y tomó su cayado, mire, apareció el cayado, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Todos conocemos ampliamente la historia de David y Goliat, el enfrentamiento que hubo entre ellos, pero que Dios no dejó a David tampoco. Mire, ahí estaba el cayado. ¿Por qué? Porque David era pastor de ovejas. Pero ahí está la figura del cayado, del Jesús, el buen pastor, que su vida da por las ovejas. Y todos sabemos la victoria que Dios le dio ahí frente a ese gigante y frente a todo el pueblo de Israel, el pueblo filisteo. Pero eso de lo que nos habla es que su gracia, las riquezas de su gracia, que nos dan la victoria en medio de las adversidades y de los gigantes y de los problemas que vienen a nuestra vida, pero es su cayado de gracia, hermano, ¿verdad? ¿Se acuerda? Gracia, gratis, gratificante, es una donación, es su favor. Y entonces vencemos en el nombre de Jesús y conquistamos, porque Él está con nosotros, es su gracia la que nos esfuerza a su nombre. Pero fue David. Anteriormente ve que era Jacob, pero ahora vemos el cayado con David. Y entonces que fue un campeón, ¿verdad?, en las manos de Dios, el dulce cantor de Israel. Pero lo impresionante es que aparece la figura del cayado, hablándonos entonces de estos 7 cayados de la gracia. Aquí en un tercero vemos Salmo 23:4, que era el que habíamos mencionado. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Mire, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Famoso Salmo 23, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, otra de las cosas que la gracia nos da es sustento en medio del valle. ¿Hasta qué punto? El valle de la muerte, el valle de sombra y de muerte. Él lo prometió y ahí va a estar en ese valle oscuro con nosotros, bajando, cuando vengan los problemas o las situaciones más difíciles a nuestra vida, más precarias. Y aquí el Salmo 23, vemos la figura del cayado otra vez, y que le está diciendo David aquí a él: tu vara y tu cayado. Mire, ¿y el cayado de quién? De Jehová, de nuestro Dios, de nuestro Padre. Es el cayado de Dios, el cayado de la gracia. Entonces él está diciendo: eso me infunde aliento. Dice David, está diciendo: eso me ha dado fuerzas, eso me ha dado fortaleza, y entonces voy a salir de este desierto, de ese valle. Amén. Pero eso es lo que también hace la gracia de Dios con nosotros. Un cuarto, Miqueas 7:14 dice: apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Entonces aquí nos aparece la figura del cayado otra vez, hablando del sustento, otra vez del pastoreo del rebaño de Dios, hablando de que en la soledad Dios siempre va a estar ahí pastoreando. Por eso dice: apacienta tu pueblo con tu cayado. Mire otra vez el cayado, ¿de quién? De Dios. Entonces el rebaño dice que va a estar sustentado en un campo fértil, dice, con los pastos de Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Pero está hablando del sustento que nos da también, sustento diario, la provisión, la comida, lo que necesitamos
no solo materialmente, sino espiritualmente. Amén. El rema de Dios, el logos de Dios y también la provisión material física, claro, el pan de cada día. Amén. Pero eso también es por la gracia de Dios, eso es por el cayado de la gracia en nuestra vida, hermano. Entonces, mire qué cosas más hermosas contiene este cayado gracia, este cayado de la gracia, ¿verdad? En estas figuras asombrosas ahí en el Antiguo Testamento de esos 7 cayados. Éxodo 12:11, mire, conocido también, dice: de este modo lo comeréis, con la cintura ceñida, las sandalias en los pies y el cayado en la mano, lo comeréis deprisa en la Pascua de Yahvé, de Jehová, de Dios. Hermano, este está hablando del cayado en la Santa Cena, en la mesa de bendición. Mire, hasta ahí entonces nos está pastoreando nuestro amado Dios, nuestro Padre, nuestro hermanitos hermosos, estos grandes, pues. Ahí está en la Santa Cena, cuando nos ponemos ante la mesa, nos está pastoreando. Amén. Ahí aparece también la figura del cayado en esta versión de la Biblia, hermano. Me parece que es la versión Ausejo. Pero mire qué está diciendo, cómo tenemos que comer la Pascua. Y nos dice entonces que Él está presente ahí también en esta figura, símbolo, el cayado. Y que la Santa Cena, que es una tremenda bendición, es por gracia, es por su misericordia, es gratuito, es gratis, es un donativo, es su favor. Y que estamos ahí gozando del pan y el vino. Amén. Recibiendo una genética nueva, genes nuevos. Está transmitiendo su divinidad en nosotros por la fe. Hermano, esto es por gracia. Esto es por gracia, por su bondad. Pero mire, entonces impresionante que hasta ahí aparece el cayado en la cena del Señor. En lo que hacemos la mayoría, ¿verdad? Los fines a finales de mes, a principios de cada mes, que ya viene cerca, por cierto, ya una semana casi. Pero mire, ahí está el pastoreo divino en medio de todo esto. Y nos dice, es por mi gracia, es por mi gracia. Amén. Así que no hay que menospreciar la mesa y no hay que sentarse indignamente, como dice el apóstol Pablo en sus cartas, ¿verdad? En 1 Corintios. No hay que hacerlo indignamente, sino que hay que hacerlo con los panes sin levadura. Amén. No con la vieja levadura, sino con los panes sin levadura del pecado. La levadura figura de eso. Y entonces dignamente, porque ahí su gracia, ahí su cayado, y nos perdona, hermano. Si eso no es el nuevo pacto, hermano, no es el cayado de gracia. Lava nuestros pecados, borrón y cuenta nueva, y nos dice, sí, adelante, el nuevo pacto. Amén. Nos limpia, nos lava con su sangre, y podemos participar de su banquete. Y, hermano, por su gracia. Ese es el cayado gracia. Y Zacarías 11:14 dice: quebré luego el otro cayado ataduras. Mire, este cayado ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Para romper la hermandad entre Judá e Israel. Con esto tenemos que decir que las alianzas y las hermandades que no convienen, Dios las rompe. Amén. Porque estos pueblos, ellos se habían rebelado, habían disgustado al Señor, pues, por eso lo dijimos al principio. Y este cayado que él dice, cayado ataduras, dice, también lo quebré. Quebré el otro cayado, dice, luego el otro cayado ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Esto nos habla de que los yugos desiguales, las malas juntas, las malas conversaciones, no son buenas. Y que entonces también debemos de reflexionar en eso, porque esa palabra ataduras también significa dolor. Una de las cosas que significa es dolor, ataduras. Y entonces él dice, quebré esas ataduras, rompí con ese dolor, porque hay relaciones que no convienen. Por eso dice aquel dicho afuera, ¿va? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿verdad? O como dice nuestro amado apóstol, ¿va? Sergio dice, dime con quién andas y te diré cuál fumas. Entonces Dios no quiere que tengamos alianzas, que tengamos hermandades que no convienen, que solo nos traen perjuicio, que solo nos traen cosas inmundas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Amén. Lo dice la Biblia, ¿va? 2 Corintios 7 me parece que es, no os unáis con yugo desigual.
Y unirse en yugo es igual, no es solamente una relación de una pareja con otra, un hombre y una mujer, sino hay otros yugos que ahí los menciona Pablo y dice, ¿qué tiene que ver el templo de Dios con los ídolos? Mire, es un yugo. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver Cristo con Belial? Entonces, diferentes formas. Entonces, todo lo que no son alianzas buenas, hermandades buenas, el Señor dice, ese cayado ataduras hay que romperlo, hay que romperlo. Amén. Porque estamos en gracia, pero no en desgracia. Estamos en gracia, pero no es permiso para pecar, no es permiso para el libertinaje, como hoy ha entrado a las iglesias el libertinaje y están viviendo una vida de hipergracia, ¿verdad? Donde dicen hay que tener mente abierta, donde dicen ellos, ¿verdad? Que hay que tener una mente así, pues amplia, y que no es pecado tal cosa y que no es el otro. Hermano, es peligroso. Estamos en gracia, pero no rompamos el pacto de Dios a su nombre. El último, Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y le dije, veo una vara de almendro. Aquí la palabra callado se traduce, mire, vara. Aquí se traduce vara. Es como dijera, veo un callado de almendro. Pero esto de lo que nos habla es del Espíritu Santo. La vara de almendro, como la vara de Aarón que reverdeció en una noche, dio fruto, dio flores, semilla en una noche. Entonces después le dice el Señor a Jeremías, bien ves, bien has dicho, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Pero está hablando del Espíritu Santo, de la autoridad, la vara, que habla de la autoridad. Y está hablando pues de su unción, está hablando de su fruto, la aceituna, de donde se hace el aceite. Entonces esa es la visión que el profeta está viendo aquí. Quiere decir eso, por la gracia de Dios, hermano, por su callado de gracia, tenemos la unción, tenemos la bendición, la compañía del Espíritu Santo, tenemos su consejo, su sabiduría, es el paracleto, es el gemelo, con él podemos hablar como con otra persona, pero es por su gracia. Y por eso dice el apóstol Pablo también en una de sus cartas, no contristéis al Espíritu Santo que os fue dado para el día de la redención. Y que no, también dice, no menosprecéis las profecías, que es don del Espíritu Santo. Entonces, la vara, que también representa el callado de Dios, la gracia de Dios, el pastoreo divino a través de su Espíritu Santo, tenemos que ser agradecidos y cuidar, pidámosle a Dios sabiduría, cuidar la unción, cuidar los frutos del Espíritu, cuidar los dones del Espíritu, cuidar todo lo que el Espíritu Santo proviene para nuestra vida, la guianza que Él, su dirección, que Él dijo que nos guiaría toda la verdad, dijo Jesús. Entonces, esa es básicamente, hermano, la enseñanza aquí de los 7 callados de la gracia en este temita. Mire, ya terminamos, en esta enseñanza de el callado de la gracia. Hacemos una oración y quedamos despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias por esta palabra, gracias por tu revelación, gracias por la mesa. Hemos aprendido hoy acerca del callado de la gracia, que es tu callado, el callado de Jesucristo, el Mesías, el amado el deseado de las naciones, el manzano, el olivo. Gracias, Señor, a través de esto vimos los 7 callados que tú, Señor, dejas ahí en tu palabra para que podamos aprender y saber todo lo que tenemos por tu gracia, que es lo que el apóstol Pablo le ha llamado las riquezas de la gracia de Dios. En el nombre de Jesús bendecimos a la audiencia, bendecimos los hermanos, bendecimos los amigos, dale sabiduría para que puedan madurar esta palabra y para que podamos entender, Señor, acerca de todo lo que es, o un poquito de lo que es la gracia inmensurable y tan grande tuya, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos a todos en esta hora del día. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos, hasta una próxima vez.